Hola amigos y amigas de la Biblioteca Nacional de México, les damos la bienvenida a una emisión más del programa Ratones de Biblioteca. Agradezco mucho al público que hoy nos acompaña en esta emisión y como siempre les invito a escribir saludos, que nos digan de dónde nos sintonizan, así como compartir preguntas y los comentarios que tengan para que sean atendidos durante el programa. La charla de hoy se centrará en una mujer icónica y clave para el movimiento de independencia de México y nuestro invitado nos ha adelantado que abordará aspectos que han sido poco estudiados, como cómo se construyó la imagen de Vicario como heroína a través de los textos que fueron publicados en la prensa. Quiero darle la bienvenida al invitado de hoy, al maestro Edwin Alcántara. Gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a ti y al Instituto Giselle. Gracias. Antes de darle la palabra, quiero leer una breve semblanza curricular de él para darle ya paso a su presentación. Edwin Alcántara es investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, maestro y candidato a doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y sus principales líneas de investigación se centran en el estudio bibliográfico de obras históricas del siglo XIX, historia política y prensa a mediados del siglo XIX en México, el conservadurismo y el Segundo Imperio, así como en prensa e historia de la vida cotidiana en el siglo XX. Es autor de diversos estudios publicados sobre los temas mencionados. Además, ha sido profesor de Historia, Literatura y Fuentes Documentales en la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México. Ha impartido cursos en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, que son, por cierto, muy exitosos, sobre fuentes históricas, literatura y escritura creativa. Actualmente desarrolla el proyecto de investigación Obras Históricas del siglo XIX en la Biblioteca Nacional de México. Pues Edwin, bienvenido nuevamente y te doy la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias nuevamente, Giselle, y también muchísimas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Y pues hablaremos, como ya decías, de una mujer extraordinaria y que también, pues, su imagen como heroína que conocemos hoy y que también ha sido objeto de muchas discusiones y también de una serie de trabajos y exposiciones que se montaron en el 2020, que fue el año de Leona Vicario que se declaró. Entonces vamos a comentar un poco eso y cómo a lo largo de esa primera mitad del siglo XIX, desde muy temprano, pues la prensa construyó esa imagen de heroína pues que conocemos hasta el presente. Sin embargo, también conocemos poco acerca de cómo después de los años de la independencia, una vez consumada la independencia, pues también enfrentó diversos problemas y se enfrentó en algunas polémicas a algunos contemporáneos suyos, a personajes importantes. Entonces vamos a hablar de eso y de otros aspectos muy interesantes. Entonces, bueno, para abordar el tema, les quiero leer y les iré comentando algunos aspectos que considere importantes. Entonces, bueno, quisiera comenzar, por ejemplo, hablando de de que un día, pues, de finales de agosto, justo como le comentaba a Giselle hace unos días, que el 21 de agosto, es decir, el lunes, se cumplieron 181 años de la muerte de Leona Vicario. Apenas el año pasado fueron los 180 años. Entonces podemos imaginar un día de fines de agosto, un fastuoso cortejo fúnebre que estuvo compuesto de unas 300 personas y 60 coches. Imagínense, era bastante amplio. El cortejo fúnebre iba acompañado de música solemne y en él participaba una elegante y lucida concurrencia que circuló desde la iglesia de Santo Domingo, que es la que tenemos aquí, por eso la quise presentar a ustedes, una imagen de la época, y llegó hasta el Panteón de Santa Paula, que estaba ubicado en lo que actualmente es la colonia Guerrero, que era un panteón también importante. Y en este cortejo, pues iba, además de gente de la élite de la Ciudad de México en aquella época, de la élite política, social, intelectual, nada menos que el elegante carruaje del presidente Antonio López de Santana.
¿De qué se trataba? Del cortejo fúnebre de Leona Vicario. Aquellas fueron declaradas exequias de Estado y también desde entonces, esto es un dato muy interesante, se declaró a Leona como benemérita y dulcísima madre de la patria. Una frase que justamente se retomaría, como lo recordamos, lo recordarán ustedes, en el aniversario, en el año de Leona Vicario, como lo decía hace un momento. Y es curioso, ¿no?, que esta frase de Santana, un personaje que pues ha sido muy estigmatizado por la historia, finalmente fuera rescatada, fuera recuperada para recordar este título que se le concedió a Leona Vicario. En aquellos días, la prensa de la época, por ejemplo, el periódico El Siglo XIX, el diario del gobierno de la República, el Cosmopolita, pues tiñeron sus páginas de luto precisamente con notas necrológicas, con semblanzas, que hablaban acerca de este cortejo fúnebre, de los funerales de Leona Vicario, que había sido, como todos ustedes saben, una de las protagonistas, una de las mujeres más hábiles, activas, astutas del movimiento independentista. Y si bien en aquellos años de vida independiente de México, entre los años 20, 30, 40, principios de los 40, como vemos, cuando murió ella, se le había reconocido todos sus méritos, sus servicios a la patria, también surgieron cuestionamientos de los que vamos a hablar a continuación. Entonces vamos a iniciar este viaje, digamos, recordando un poco a través de la prensa cómo fueron estas primeras formas en que se pintó, en que se representó, que se retrató a Leona Vicario. Bueno, primero quisiera recordar que uno de los primeros y más bellos testimonios periodísticos en que se dibujan las hazañas de Leona fue nada menos escrito, que nada menos que por su propio suegro, eh, José Matías Quintana, quien escribía, redactaba junto con otros liberales de Yucatán, independentistas, este periódico Clamores, ¿no?, que como pueden ver, pues estaba dedicado justamente a señalar los abusos de lo que consideraban arbitrariedades del gobierno español. Y en uno de sus artículos, escrito en mayo de 1814, fíjense ustedes qué fecha tan temprana, dedica algunos artículos a escribir lo que él titula La historia de del licenciado Andrés Quintana Roo. Por supuesto, esto lo había escrito en defensa de su hijo, Andrés Quintana Roo, un joven abogado, o era un pasante de abogacía que se involucró muy tempranamente en la guerra de independencia y que, según decía el propio Matías Quintana, pues estaba siendo perseguido, de manera que este artículo periodístico pues era para salir en defensa de la actividad de su hijo y para denunciar la persecución de la que estaba siendo objeto. A propósito de esto, pues es donde Matías Quintana habla acerca de Leona Vicario, ¿no? Y vamos a abordar un poco, por ejemplo, cómo fue la narrativa de Matías Quintana con respecto a su nuera. Vamos a retomar algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, él recuerda que pues a Leona Vicario, entre otros méritos, pues la califica como una joven valiente y arriesgada, ¿no?, que desde 1813 la llama la amada de mi hijo, ¿no? Era corresponsal, como ustedes recordarán también, de los rebeldes, ¿no?, en aquella época, que se involucró tempranamente como corresponsal de los periódicos, de periódicos como el Ilustrador Americano, el Ilustrador Nacional, que eran editados por el doctor José María Cos, y que justamente, pues, como recordarán también, Leona Vicario, pues era el núcleo, era el centro de distribución, de recepción y de emisión de cartas, de escritos. Ella les hablaba a los insurgentes, ¿no?,
que estaban al frente, al frente de los cuales se encontraba Ignacio López Rayón, este núcleo insurgente con el que colaboró estrechamente Leona Vicario en esta época. Menciona que Matías Quintana, que se apresó, leo textualmente, un correo en el que venía un billete, como le llamaban también a las cartas, sobrecartado a la señorita doña María de la Soledad Leona Vicario, niña, decía, de poco más de 20 años, huérfana de padre y madre, que vivía bajo la tutela de su tío, como ustedes saben, ¿no? Se trata de Agustín Pomposo Fernández de San Salvador, que era un abogado notable y además rector de la universidad en aquel entonces, ¿no? Y que, bueno, pues al ser interceptado a esta carta, pues que fue, como recordarán ustedes, el motivo de que Leona fuera aprendida y encerrada en el colegio de Belén, pues viene este famoso interrogatorio que también recrea Matías Quintana. Él dice que la carta no contenía más que memorias y expresiones a varias personas que se saludaban bajo varios apoyos. Y bueno, sobre todo resalta en este momento de valentía en que la joven pues va contestando, va dando respuesta a las preguntas de los inquisidores. Sin embargo, pues hay un momento en el que ella decide claramente no revelar. Recordemos que uno de los que la interrogan es Miguel Bataller, que era el fiscal de la Junta de Seguridad Pública y buen gobierno de aquella época. Y bueno, pues como le muestran una carta y otras que habían logrado interceptar de ella, es una forma de presionarla muy, muy intensa. Y ella les contesta: señores, este sujeto por quien ustedes me preguntan, no lo descubro. Está en esta ciudad y ustedes van a acabar con él si digo quién es. Vale más que ustedes acaben conmigo que no él perezca, que no perezca este hombre por mi declaración. El sacrificio de la joven heroína pues es exaltado por Matías Quintana y pues obviamente que va a sufrir las consecuencias de este sacrificio, del no delatarlos, y como podremos pensar en una especie de Antígona, ¿no? Pensando en los personajes de la tragedia griega, que está dispuesta a enfrentar las consecuencias de desafiar el orden temporal y divino. Su suegro también se refiere a ella como un modelo de constancia, un ornamento de la humanidad, en fin, una serie de elogios que vierte sobre su nuera, Leona. Y bueno, pues sigue el relato también, por ejemplo, de cuando sus compañeros insurgentes la liberan de su prisión, que una noche, dice, acuden al colegio de Belén unos hombres armados que apuntaron con una pistola al pecho del portero y con la otra a la rectora, diciéndoles que si hablaban dispararían 5 balas. Y pidiéndoles que se entregase a la señorita presa. Habiendo acudido esta al llamado de sus libertadores, se salió serena y tranquila con ellos en medio de una ciudad que contenía más de 170,000 habitantes y de un repique vivo de campanas que la rectora del colegio mandó tocar para avisar al pueblo. Este rescate tan célebre de sus compañeros insurgentes, y también estaban ahí involucrados los guadalupes, núcleo, digamos, de la élite de la Ciudad de México que estaba y que se reunía también para apoyar y discutir las ideas independentistas, pues es un episodio, a mi parecer, digno de una novela, digamos, del tipo de las de Walter Scott o de las de Emilio Salgari, que en sus novelas, pues por ejemplo, sus héroes se oponen a un orden injusto y rescatan o defienden a los débiles, ¿no? Entonces se trata de una fuga espectacular, incluso tiene momentos un poco chuscos en otras versiones, tal como se cuentan, y esto me parece que combina de alguna manera estas acciones intrépidas, desafiantes, que se mezclan al mismo tiempo con la aventura, con los ideales, con el amor incluso, donde se va construyendo la figura un tanto legendaria de Leona Vicario, que ha quedado pues en el imaginario
colectivo de muchas generaciones de mexicanos, ¿no? Y esto lo hemos visto, estos episodios tan, digamos, tan atractivos, tan interesantes en cuanto a la acción y a la aventura y a los peligros y vicisitudes que se enfrenta Leona Vicario, en novelas como estas que les quiero pues mencionar a manera de ejemplo, a manera de un pequeño pie de página, una mera nota bibliográfica, ¿no? Novelas como El diario de Leona Vicario de otro Raúl González, que está escrita en forma de diario, no se trata por supuesto de un diario que estuviera inspirado en un diario original de Leona, que se publica en 1982, que me parece una narración muy, muy rica, muy interesante. Y después la Leona Vicario, la insurgente, de Eugenio Aguirre, que comienza siendo una biografía novelada, pero que después va a enriquecer en ediciones posteriores. Después vendrá Leona Vicario, heroína de la independencia, de Francisco Castellanos, La insurgenta de Carlos Pascual, que aparece en 2010, donde se narran, bueno, escuchamos varias voces de personajes tras la muerte de Leona Vicario, que hablan, que reconstruyen su vida desde distintos puntos de vista. Está Leona de Celia del Palacio, de 2018, que también reconstruye estos episodios fascinantes de la vida de Leona, y Las batallas de Leona de Ángeles González Gamio, que está escrita en forma de entrevista, es una entrevista imaginada, imaginaria con Leona Vicario. ¿Por qué es tan fascinante? ¿Por qué es tan novelable la vida de Leona Vicario? Justo tiene mucho que ver con esta parte, digamos, que atañe a su participación en la insurgencia, donde va a enfrentar una serie de peripecias y de vicisitudes y de hazañas realizadas por ella que la hacen especialmente, digamos, un personaje muy rico para novelarse. En fin, ya para concluir un poco con este asunto de Matías Quintana, pues él dice que da gracias al cielo de haber destinado para consorte y compañera de su hijo a una joven, dice, tan amable y tan virtuosa, pues dice, como está escrito, la mujer buena es la suerte dichosa, la porción preciosa que se da a los que temen a Dios y la recompensa del varón con que se premia sus buenas obras. Y le dice, recibe, joven querida, los sentimientos de un padre tierno que te ama del modo más cariñoso y en cuya alma ocupas un lugar distinguido. Como pueden ver, estas cualidades, las virtudes de la heroína se combinan también de alguna manera con las cualidades de una buena esposa, y esto está impregnado pues de resonancias bíblicas muy importantes, ¿no? De hecho, él lo menciona implícitamente cuando dice, pues como está escrito, ¿no? Es decir, da a entender de que se trata de las escrituras, ¿no? Y pues también sus alusiones a Dios, ¿no? De manera que Leona es retratada por primera vez como un modelo de conducta femenina, obviamente pues desde la óptica masculina de la época, y pues como el mayor premio que podría recibir un hombre también virtuoso. Años más adelante, en 1825, en su calendario para el año para este año 1825, dedicado a las señoritas americanas, especialmente las patriotas, como pueden ver en la portada que les presento aquí, escrito por el periodista y escritor José Joaquín Fernández de Lizardi, logra uno de los retratos que a mi parecer también son de los más emotivos, trazado con pinceladas heroicas de Leona Vicario. Cabe mencionar, antes de abordar propiamente lo que dice Lizardi, lo que escribe Lizardi sobre Leona, que este calendario justo tiene una dedicatoria escrita en verso por Lizardi, en el que reivindica los méritos de las mujeres que participaron en la lucha de la independencia, pero que decía se habían visto un tanto eclipsados por la ingratitud, por la falta de reconocimiento y hasta por la necedad de los hombres, ¿no? Entonces, justo esto es lo que hace notar, lo que subraya Lizardi en estos versos, de los cuales les presento este breve fragmento, ¿no?
que dice, bueno, pues en la historia griega y en la historia romana hay ejemplos de mujeres heroicas, pero en México, en nuestra nación, no nos hacen falta. Y dice, de la historia romana, sacar a sus ejemplos. Mas a qué fin buscarlos de romanos y griegos, muchas mujeres del mexicano suelo, en la pasada lucha, fieles se mantuvieron a la más santa causa que defendió algún pueblo, y solo fieles, no, heroicas en extremo. Entonces, bueno, los sucesos de la Guerra de Independencia efectivamente estaban muy frescos, ¿no? Recordemos que apenas en 1821 se había consumado la independencia y estaba naciendo justo en 24 la República Federal. Y es en este momento, digamos, tan temprano de la Primera República, que Lizardi busca mostrar a Leona como un modelo, como un ejemplo de virtudes patrióticas para las jóvenes mexicanas a quienes está destinado este calendario. Y propiamente ya cuando habla de Leona, en la semblanza, podremos decir, que escribe Lizardi, dice con un aliento poético que me gusta mucho, nació amante de la libertad de su patria. Como al decir que desde su nacimiento hubiera nacido patriota, fue una especie de hipérbole en la que pues vaticinara que su destino ya era liberar a su nación. Bueno, a la entonces Nueva España, ¿no? Que en realidad pues iba a contribuir a su nacimiento, ¿no? Además afirmaba que tras el grito de Dolores que resonó por el Anáhuac, Leona, dice, soltó las velas a su patriotismo. Esta es una metáfora, la de soltar las velas, muy apropiada para representar los ímpetus de esta joven que se, digamos, siguiendo la metáfora marítima, pues se sube a un barco que se adentra pues a una travesía incierta, llena de peligros, que afrontará tormentas, que me parece muy acertada por parte de Lizardi. En fin, Lizardi continúa refiriendo una serie de sucesos significativos de la actividad independentista de Leona, por ejemplo, su empeño con tener contacto por establecer correspondencia con el propio Miguel Hidalgo y con Allende, y su comunicación con la Junta de Zitácuaro. También destaca, por ejemplo, que ayudó y patrocinó a los soldados que se unían a los defensores de su patria, y el socorro que prestó a los presos que habían caído en prisión por la causa de la insurrección. También recuerda que ella vendió sus alhajas para sostener los gastos de fusiles, pistolas, vestuario, papel y todos los insumos que requerían los insurgentes, así como su arresto en el ya mencionado Colegio de Belén por la causa que se le siguió, y por supuesto las preguntas que le hicieron los jueces, los inquisidores en el Colegio de Belén, a los cuales pues destaca la respuesta de que ella estaba, dice, resuelta a morir primero que condenar a nadie. También menciona por ahí, por ejemplo, Lizardi, que hubo varias tentativas de indulto hechas por el general realista Manuel Concha y también por el propio Félix Calleja, pero que ella les contestó, según la versión de Lizardi, que, cito, si volvía a seducirla, haría que fusilaran a sus empleados, es decir, a los emisarios que le hacían la propuesta de indulto. Aunque sabemos que, bueno, muy a su pesar, se habrían de indultar ella y Quintana Roo hacia 1818. También Lizardi recuerda que en su periódico El Pensador Mexicano, pero en 1814, comparó a Leona Vicario con una heroína de la antigüedad, que por cierto también se llamaba Leona y que formó parte de la resistencia de un grupo de jóvenes que conspiraba contra el tirano Hipias de Atenas. Esto es hacia el 527, 510 antes de Cristo, y que esta joven Leona, pues bueno, fueron el tirano Hipias descubrió la conspiración contra él y la capturó a Leona. Bueno, también se le conoce como Lina o Lena, pero también como Leona, de hecho. Fue torturada por el tirano,
para que ella descubriera a sus compañeros, ¿no? Para que ella los delatara, pero ella no reveló los nombres, ¿no? Que allí estaba Harmodio, Aristogitón, otros jóvenes involucrados que también sufrieron la tortura o la muerte en aquella época. Sobre este episodio, Lizardi escribía: una dama ateniense llamada Leona sufrió constantemente tormentos que le mandó dar el tirano Hipias, sin conseguir que aquella heroína descubriese a los defensores de su patria. Con esta comparación, Lizardi obviamente aludía con mucha claridad al interrogatorio tan duro que sufrió Leona Vicario durante su juicio en Belén, y se negó a delatar a sus compañeros, ¿no? Bien, hasta aquí la parte que se refiere a Lizardi, y vamos a recordar un poco que tras los años de los primeros años de la vida independiente de México, si bien fue reconocida Leona, por ejemplo, hay que tener presente que en 1827 el entonces estado de Coahuila, el Congreso del Estado de Coahuila, Texas, todavía, decidió poner a la ciudad de Saltillo, bueno, agregar el nombre de Leona Vicario, se iba a llamar esta ciudad Saltillo de Leona Vicario. Efectivamente se emitió el decreto, de hecho hay una carta, una respuesta donde ella agradece al Congreso, les comenta que pues no merece un honor tan grande, pero que lo aceptaba. Desde esta época pues empieza a haber algunos recelos, algunas críticas que se van a hacer presentes también en la prensa. Se dice, y esto es algo que comentaremos enseguida, pues que Leona fue muy beneficiada porque, como recordarán ustedes, pues sus propiedades fueron confiscadas, ¿no? Justo durante el movimiento independentista, ¿no? Pero pues después le fueron regresadas en forma de bienes, entre ellas una hacienda en Ocotepec, de la que vamos a hablar a continuación, y algunas propiedades también en la Ciudad de México, entre ellas la casa que, como ustedes saben, hasta la fecha se puede visitar en la Ciudad de México, que si no me equivoco ahí está o estaba la Dirección de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Entonces, bueno, esto despertó recelos. Entre estos episodios, digamos, difíciles que enfrentó Leona ya después de de los años de vida independiente, hay un episodio significativo que ocurrió y que tuvo como protagonistas a dos destacadas heroínas de la independencia, nada menos que a Mariana Rodríguez del Toro, que conocemos que, bueno, fue una de las que en 1811 fue hecha prisionera, formaba parte de los Guadalupes. En la casa de ella y de su marido pues se hacían reuniones de simpatizantes de la independencia, y entonces, bueno, pues había una una vigilancia muy estricta sobre la casa también de Mariana Rodríguez del Toro, y ella fueron descubiertos, ella fue puesta en prisión. Y bueno, pues este es un poco recordando algunas de las referencias, alguna referencia de quién era Mariana Rodríguez del Toro. Pero bueno, hacia 1828, esta confrontación entre Leona Vicario y Mariana Rodríguez del Toro se debió a que el periódico El Cardillo denunció que es un periódico, hay que decir antes de pasar al asunto, a la polémica, El Cardillo era un periódico que denunciaba a los españoles desafectos a la independencia y apoyaba la expulsión de los peninsulares. Recuerden que en 1827 había sido decretada una ley de expulsión de españoles, que el antihispanismo estaba en un momento álgido verdaderamente. La sociedad mexicana estaba muy polarizada precisamente por este motivo, era una situación muy complicada, de manera que El Cardillo pues era un periódico que apoyaba esta expulsión de los españoles, ¿no? Y pues bueno, resulta que los miembros, los redactores pues eran miembros del partido yorquino. Este periódico pues elogió en uno de sus artículos
las virtudes y los méritos y el patriotismo de Leona Vicario. Y entonces, en una reunión donde se daban lugar, al parecer se trataba de una tertulia, ¿no? En las que en todas las noches concurrían hombres y mujeres, pero hay que decir esto, eran pues afines al partido yorquino. Entre estos, Mariana Rodríguez del Toro, pues era partidaria de los yorquinos, y según Mariana, en aquella reunión, Leona expresó sus opiniones políticas en defensa de la rebelión que había encabezado Nicolás Bravo, recuerdan también en diciembre de 1827, esta famosa rebelión llamada Rebelión de Montaño, encabezada por el coronel Manuel Montaño, y que secundó Nicolás Bravo, que era pues nada menos que el vicepresidente del país, y que pues bueno, ¿qué pedía esta rebelión? Recordarán que fundamentalmente pedía la desaparición, la prohibición de las sociedades secretas o las logias. Principalmente estaba pensando en la logia yorquina, de la cual eran miembros, por ejemplo, Vicente Guerrero, el propio Guadalupe Victoria, varios diputados en aquella época. Entonces, pues bueno, fue un choque político importante, y pues esta rebelión donde se había involucrado unos meses atrás Nicolás Bravo, pues era algo muy significativo. Entonces, bueno, a Leona Vicario pues se expresa en favor de esta rebelión, y dice, entre otras cosas, Mariana Rodríguez del Toro, que envía una carta al editor del Cardillo, en la que se expresa en términos, bueno, curiosamente muy despectivos contra Leona Vicario. Les voy a leer un fragmento de esto. Dijo Leona que los verdaderos patriotas eran Bravo y Montaño, el coronel Montaño, Manuel Montaño, que su plan era muy justo, pues no querían más de que se cumpliera con la Constitución, que los malos eran el gobierno y los malditos yorquinos, que el gobierno le había dado a Bravo y a Montaño dinero para que se hiciera el plan, que el gobierno era el que estaba infringiendo la Constitución con haber dado la ley de expulsión de españoles, que Bravo y sus compañeros no son traidores y que el traidor es el gobierno. Pues recordábamos que aquí el presidente pues era el mismo Guadalupe Victoria, y que había había enviado nada menos que a Vicente Guerrero a sofocar a la rebelión de Bravo, y pues Bravo fue capturado, posteriormente desterrado, ¿no? Entonces, Mariana agregaba en este comunicado enviado a El Cardillo, decía, con un tono muy irónico, decía, qué patriota es la Vicario, y aseguraba que otras mujeres de la independencia cito, habían padecido por la patria y no por fines particulares como, hablemos claro, la Vicario, que dizque fue insurgenta, porque estaba enamorada del señor Quintana Roo, su marido que es ahora. Fin de cita. Además, agregaba Mariana Rodríguez del Toro, en aquella reunión Leona habló tanto y se puso tan furiosa que parecía demente. Y dijo a las señoras que tenían opiniones opuestas a la de ellas, ¿entiende?, que no volvería a esa casa donde se hacían las tertulias. Y se fue de ahí tan colérica que creíamos que no bajaba por su pie las escaleras, sino rodando. Hasta ahí Mariana Rodríguez del Toro. Como ven, pues se trata de un texto muy cáustico, muy irónico, ¿no? Y que pues se trata básicamente de un enfrentamiento por diferencias de opiniones políticas, ¿no? Y aparentemente un recelo importante de Mariana con respecto a Leona. Leona, por supuesto, no se quedó cruzada de brazos y denunció judicialmente el escrito, promovió un juicio contra Mariana por injurias, ya que pues se dijo agraviada por imputaciones amatorias, las imputaciones amatorias de Rodríguez del Toro. Es decir, este argumento que vamos a ver un poquito más adelante, de que Lucas Alamán le imputaba a Leona Vicario haberse involucrado en el movimiento de independencia por amor a Quintana Roo, pues ya lo había
planteado anteriormente Mariana Rodríguez del Toro. Es algo que, bueno, cuando se habla mucho de esta carta de Alamán, de la que hablaremos también enseguida, pues no se comenta mucho como un antecedente. Rodríguez del Toro además había afirmado en su escrito que había omitido decir muchas otras cosas sobre Leona por no parecerle decente, así decía, expresarlas. El juez que abordó el asunto intentó conciliar a las insignes damas al considerar que era doloroso, decía, que dos señoras tan buenas patriotas que han hecho servicios importantes a la independencia riñan con la alegría de nuestros enemigos ocultos que celebran toda desavenencia de los mexicanos y que tal vez sea nacida de una equivocación. Sugería que era una especie de malentendido, ¿no? Y finalmente, lo que ocurre es que Mariana Rodríguez del Toro declaró que las muchas cosas que omitió decir en nada tocaban el honor y la conducta de la señora Vicario, ni ofendían a su matrimonio. Pues lejos de eso, siempre que alguno tocase esos particulares, tomaría el mayor empeño por la conservación del honor y del decoro de la señora Vicario. Es decir, se estaba de alguna manera pues retractando públicamente de las declaraciones de aquella carta, de aquel comunicado que había enviado Mariana al Cardillo. ¿Sí? Y con esta declaración, pues bueno, Leona se dio por satisfecha. Ella también escribió una respuesta, pero en realidad muy breve y muy contundente, donde también ironizaba sobre que Rodríguez del Toro la calificaba como pues una mujer que se había involucrado por amor, por enamorada, así decía, ¿no? Al movimiento independentista. De manera que con esta podríamos decir que disculpa pública, pues quedó cerrado la polémica entre ellas. Pero vendría otra, y como les decía, pero esta vez con Lucas Alamán. Para hablar de esta polémica, o esta carta que seguramente ustedes habrán escuchado o habrán leído sobre ella, pues hay que recordar un poco el contexto en el que tuvo lugar. Esta polémica que tuvo lugar en 1832, bueno, no fue tanto una polémica, sino más bien una respuesta contundente de Leona Vicario Alamán, tenía como antecedente pues que el gobierno de Anastasio Bustamante había sido muy hostil con el Federalista Mexicano, que es un periódico que había fundado Andrés Quintana Roo junto con Leona Vicario y con otros diputados, con otros políticos liberales como Manuel García Tato, el doctor Antonio Pacheco Leal, y pues eran este periódico, el Federalista Mexicano, era un duro y tenaz crítico del régimen de Bustamante, que como ustedes recordarán, pues a esta administración que su periodo fue entre 1830 y 31, pues fundamentalmente 1832, fue considerada también como la administración, no fue llamada la administración Alamán, puesto que Lucas Alamán, este personaje tan notable del siglo XIX, tan denostado, tan criticado, pero al mismo tiempo pues tan relevante, digamos, como historiador y en materia intelectual y en materia política, y a quien finalmente pues muchos políticos de la época acudían y pues lo invitaban a participar en el gobierno y en sus gabinetes. Pues bueno, esta es una época pues que tiene fama, digo, de ser especialmente dura, o se le ha llamado despótica, tiránica. En realidad pues esta concepción de un gobierno centralista encabezado por Anastasio Bustamante, se ha cuestionado ya mucho esta versión. Se ha planteado que pues este gobierno en realidad trató de cumplir con los preceptos constitucionales de una manera muy rigurosa, y por eso es que también intervino periódicos, censuró, cambió congresos, expulsó gente del país, etcétera. Entonces le consideraba pues al régimen de Alamán finalmente como un régimen de mano dura, y pues esta dureza también se hizo sentir sobre el federalista, ¿no? Sobre el cual el régimen de Bustamante pues era especialmente
duro. No hay que decir que también el federalista era un tenaz crítico del gobierno, es decir, no era tampoco una blanca paloma el federalista, eran bastante duros, bastante críticos con el gobierno de Bustamante. Hay que recordar también que Andrés Quintana Roo, que había sido diputado en el Congreso, pues había criticado, por ejemplo, al ministro de esta administración, al ministro de Guerra, José Antonio Facio, por haber obligado a regresar a Manuel Gómez Pedraza al extranjero tras su tentativa de volver a México luego de su exilio, tras su frustrada presidencia. Recuerdan que Gómez Pedraza y Vicente Guerrero habían competido por la presidencia en 1828, pero tras la famosa rebelión de la Acordada, ni siquiera Gómez Pedraza, que es quien al parecer había ganado las elecciones, pues no pudo tomar posesión. Y bueno, el Cardillo, por cierto, y luego el Federalista eran periódicos partidarios de Gómez Pedraza. Entonces, bueno, este choque entre ambos periódicos, el Registro Oficial, que era el periódico gubernamental, y el Federalista Mexicano, pues tuvo expresiones extremas. Por ejemplo, que un grupo de militares que fue comandado por el general Felipe Codallos, catearon la casa donde vivía Leona Vicario, ¿no? Estaban en busca de prender a Andrés Quintana Roo, justo por esta actitud tan crítica al gobierno. Sin embargo, Quintana Roo se había ocultado y quien dio la cara pues fue Leona Vicario, quien encaró a los militares. Se dice que pues incluso llegaron a las habitaciones mismas de la pareja, ¿no? Sin encontrarlo. Entonces, esto provocó que pronto Leona Vicario fuera directamente a buscar a su despacho al presidente Anastasio Bustamante para pedirle garantías, para pedirle seguridad y para reclamarle la hostilidad de la que estaba haciendo el periódico El Federalista. Esto provocó muchas burlas en la prensa de la época que dijeron que, bueno, pues ella se estaba erigiendo, obviamente burlas desde la mirada masculina, hostil, que ella estaba haciendo, estaba haciendo las veces de apoderada de Quintana Roo y que era la defensora de su esposo. Bueno, era objeto pues de burlas, y fue en esta atmósfera de hostilidad cuando Leona dirigió esa célebre carta el 26 de marzo de 1831 a Lucas Alamán, en que se defiende de la acusación que le hizo en el registro oficial, que era un periódico redactado por Lucas Alamán, de haber recibido casas y haciendas gracias a que participó en el movimiento insurgente por el afán novelesco, no es la palabra que utilizaba, pero tiene que ver, les explicaré enseguida, por qué el afán novelesco de seguir a su amado. ¿Qué había pasado? Bueno, el registro oficial había publicado el 14 de marzo de 1831 una carta en la que, perdón, un artículo en el que se defendía a Alamán de varias acusaciones que le estaba haciendo el federalista. Entre otras, le acusaba a Alamán de estar haciendo negocios en el extranjero con acciones de minas mexicanas, con malos manejos de la deuda exterior, en fin, básicamente sugería pues algunos actos de corrupción del ministro Alamán. Imagínense qué fuerte. Y al defenderlo decía que, bueno, algunos mexicanos, de hecho nunca menciona por su nombre a Leona Vicario, que habían recibido algunos privilegios también, por ejemplo, que se les devolvieran sus bienes al 100%, mientras que a otros se les había devuelto nada más a un 10%, a máximo a un 20%, las propiedades confiscadas durante la época de la independencia. Entonces, aunque no aludía a Leona por su nombre, la verdad es que era una alusión implícita bastante clara hacia ella, y pues son unas líneas justo las que hacen alusión a estos beneficios económicos que había recibido Leona. Dice el registro oficial, merced a cierto heroísmo romancesco, que el que sepa algo del influjo de las pasiones, sobre todo en el bello sexo, que no haya leído
a Madame Staël, podrá atribuir a otro principio menos patriótico, ¿no? Es decir, estaba haciendo, es una afirmación, como dijo Genaro García en su biografía de Leona, bastante dura, es un golpe bajo, es algo ruin, lo llegó a calificar así Genaro García, eh, porque pues no le atribuye fines patrióticos a la participación de Leona, sino exclusivamente amorosos, ¿no? Y esta alusión a Madame Staël, que se me hace muy interesante, ¿no? Que es una escritora francesa, bueno, de origen suizo, pero que escribió sobre muy diversos temas, literatura de viajes, ensayos literarios, algunas novelas. Entre sus textos está esta de la influencia de las pasiones sobre la felicidad de los individuos y de las naciones, que y quiero suponer que pues es la alusión o puede aludirse de alguna manera o de forma indirecta a esta obra de Madame Staël sobre cómo las influencias, las pasiones, perdón, pueden influir sobre los individuos y las naciones. Y bueno, volviendo un poco a esta carta de Leona Vicario a Lucas Alamán, pues esto es lo que provoca entonces la respuesta de Leona, que no tardó en escribir su respuesta a esta pues muy agresiva afrenta. En su carta a Alamán dio por sentado, aunque pues tampoco el artículo estaba firmado por Lucas Alamán, obviamente el redactor del registro oficial pues era él, y entonces pues esgrime una serie de argumentos muy contundentes, Leona, en donde pues comenzaba por decir recapitular un poco lo que decía el artículo, al tachar, decía, mis servicios a la patria de heroísmo romancesco, y que estos habían sido efecto del amor. Afirmaba que esta impostura, es decir, este engaño, ya había sido desmentido anteriormente, y la persona que la inventó se desdijo públicamente de ella. Esto seguramente a su disputa con Mariana Rodríguez del Toro, por lo que había dicho lo que había publicado en el Cardillo en 1828. Leona buscaba de esta manera limpiar su reputación ante la opinión pública, defender su honor y legitimarse ante la posteridad, porque decía, entre otras cosas, que decía, mi objeto es querer desmentir la impostura y el muy justo deseo de que mi memoria no pase a mis nietos con la fea nota de haber sido yo una atronada. Es una persona que actuaba con locura y reflexivamente. Leona también afirmaba que los servicios, dice, que hice a mi patria no tuvieron más objeto que verla libre de su antiguo yugo, no de granjearme el título de heroína. Su amor propio, decía, no la había cegado al punto de creer, cito, unos servicios tan comunes y cortos como los míos puedan merecer los elogios gloriosos que están reservados para las acciones grandes y extraordinarias, con lo que calificaba su actuación en la gesta independentista más bien como de humilde y modesta. Enseguida, pues exponía algunos argumentos con los que ella buscaba probar el desinterés y el patriotismo con los que participó en la lucha independentista. Decía, por ejemplo, que en la correspondencia que le había sido interceptada no aparecía ninguna carta amatoria. También decía que los nombres fingidos, es decir, los seudónimos de los destinatarios de sus cartas, eran la prueba de que el servicio que prestó a su patria era solo eso, ¿no? Un servicio a la lucha de la libertad, por la libertad de su patria. Además, desactivaba el argumento de Madame Staël, pues decía que podían realizarse acciones patrióticas sin que interviniera la pasión amorosa. E interpelaba vigorosamente a Lucas Alamán, le decía, confiese usted, señor Lucas Alamán, que no solo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres, y que los deseos de gloria y libertad no son sentimientos extraños a ellas. Además decía que los sacrificios femeninos, sea cual fuere el objeto o causa por los que los hacen, son los más desinteresados.
En fin, esta es la carta de Leona Vicario a Lucas Alamán, que como ven, y coincido con una biógrafa importante de Leona Vicario, la doctora Anne Staples, quien dice que califica que la carta tenía un fuerte sabor feminista, por supuesto, ¿no? A mí me parece que también esto es algo digno de tomarse en cuenta. Bueno, pues para ir cerrando esta plática, pues quisiera comentar que uno de los momentos que emergió con más fuerza en la prensa la figura de Leona como una heroína fue pues nada menos que al momento de su muerte, es decir, como comenzamos esta conversación a través de las notas, de las semblanzas, de las necrologías de los periódicos tras su fallecimiento el 21 de agosto de 1842. Con sentimiento anunciamos aquí algunas muestras de la necrología. Con sentimiento anunciamos haber fallecido anoche la heroína de nuestra independencia, la señora doña María Leona Vicario, esposa del señor magistrado de la Suprema Corte de Justicia, don Andrés Quintana Roo. Se podía leer, por ejemplo, en el diario del gobierno de la República Mexicana, el 23 de agosto de 1842, nota que aparecía con un poco de retraso, pues Leona había muerto el 21. Y bueno, para darles alguna muestra de lo que decían, por ejemplo, el Cosmopolita del 24 de agosto decía, publicaba esta nota necrológica que decía: tenemos el desconsuelo de participar a la nación el fallecimiento de la benemérita señora Dona Leona Vicario de Quintana. Y en unos cuantos trazos el diario dibujaba la trayectoria y las hazañas de la heroína. Decía ella, arrostrando con las preocupaciones de su alcurnia y de su educación, se declaró partidaria de los primitivos patriotas, se puso en comunicación con los principales atletas y después de haberles facilitado armas y demás necesarios con su inmenso caudal, se pasó a militar con ellos en la guerra contra los españoles. Miles de peligros, miles de privaciones y miles de censuras no fueron capaces de resfriar el calor que ardía en su corazón por conseguir la independencia de su patria. Su imagen, pues, en la narrativa periodística parece asociarse un tanto con el heroísmo clásico, a la manera de las heroínas, como lo decía hace un momento, de las heroínas de las tragedias griegas, y su acción en torno al canon del desafío al orden existente, que se enfrenta a las instituciones y a las leyes y arriesga su vida por sus convicciones. En fin, hay distintas, hay por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos de las necrologías. La que está a la derecha, bueno, tal vez no la alcanzan a ver con claridad, pero es una especie de inscripción que publica el diario del gobierno de la República algunas semanas después de la muerte de Leona Vicario, el 10 de septiembre de 1842. Pues está escrita en latín, pero en las letras pequeñas que vemos abajo dice lo siguiente: a la señora doña Leona Vicario, dignísima consorte del señor Andrés Quintana Roo, integrérrimo magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, muy esclarecida, así por su ilustre prosapia, como por sus virtudes públicas y domésticas, cuyo nombre, aún gozando de la vida, por sus distinguidos servicios superiores a su sexo, prestados a la libertad y al bienestar de la República, ha mucho tiempo se consagró a la inmortalidad en los mapas de los geógrafos, en los decretos de los legisladores y principalmente en el catálogo de las heroínas mexicanas, la cual falleció el día 24 de agosto de 1842. A esta benemérita y dulcísima madre de la patria, los desolados y agradecidos ciudadanos mexicanos que le erigieron llorosos este monumento. Bueno, como ven, se habla, se le da un especial lugar también por tratarse de la esposa de, como escucharon, Andrés Quintana Roo, que ocupaba el cargo de magistrado de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, es muy claro que ella y su trayectoria pública y su trayectoria como insurgente había brillado con luz propia.
Así que bueno, independientemente del cargo que desempeñara en ese momento Quintana Roo, pues bueno, ella era distinguida de una manera extraordinaria. Se trata, pues en este caso, esta especie de inscripción que nos recuerda como una especie de placa que tienen los monumentos, ¿no? Y que nos hace imaginar que se trata de una inscripción de estas que podemos encontrar en la base de los monumentos, donde está una escultura de bronce, ¿no? Que representa a la heroína, quizá un poco como estas estatuas recientes que pusieron en el Paseo de la Reforma dedicadas a las mujeres destacadas de la historia de México. Y ya para cerrar, pues quisiera comentar brevemente la necrología que escribió Carlos María de Bustamante. Él fue un amigo, fue un personaje muy cercano a Leona, porque recuerden que pues él formó parte de este movimiento insurrecto que se desarrolló sobre todo al sur del país, el Congreso de Chilpancingo, en fin, y que Leona alcanzó a Carlos María de Bustamante en Oaxaca, precisamente tras la toma de esta ciudad por parte de Morelos, ¿no? Y que pues bueno, tuvieron una interacción y una cercanía constantes a lo largo de estos difíciles años de la lucha insurgente. Entonces, bueno, les comento un poco de esta necrología, ¿no? Que el antiguo insurgente, periodista, historiador, escribió en el siglo XIX, el 25 de agosto de 1842, esta viñeta que si alcanzan a ver, no sé qué tanto lo pueden distinguir, pues representa pues un sombrío rincón de un cementerio, no sé si lo alcanzan a ver, donde se ve una lápida de aspecto triste, bastante triste, la vemos así como un poco inclinada, encajada en un montículo de tierra recién echada sobre el sepulcro. Se puede advertir que también hay una especie de inscripción en la lápida y se aprecia en la imagen también un cráneo. Esta no sé si se alcanza a ver, pero bueno, ahí es una pequeña imagen de un cráneo y unos huesos en forma de cruz. Y Bustamante le escribe estas emotivas palabras a su amiga: lloradla, oh buenos mexicanos, acompañadme en el justo sentimiento que me ocupa y permite que sobre la lápida de su sepulcro en el cementerio de Santa Paula, donde reposan sus cenizas, coloque esta sencilla inscripción: yacen aquí las cenizas venerables de María Leona Vicario, cooperadora impávida y eficaz de la independencia de su patria, que renunció a los atractivos de su juventud en sus bellos días y murió el 21 de agosto de 1842. Séale la tierra leve. En la semblanza, bueno, la necrología es más larga, habla acerca de cómo desde niña, pues a pesar, decía, de haber sido educada en los principios, decía Bustamante, de la obediencia ciega y pasiva a la voluntad de un autócrata, bueno, se refiere a, obviamente está haciendo alusión a la corona española. A pesar de ello, pues esta niña que tenía un natural talento conoció desde pequeña la dignidad de su ser, ¿no? Y también hace alusión a su tío, Fernández de San Salvador, que dice que era pues un defensor del absolutismo del rey y que a pesar de la educación que trató de inculcarle a su sobrina, pues todo fue inútil porque Leona, digamos, las restricciones o las prohibiciones que su tío le imponía, pues estimularon, por el contrario, más su civismo y su valentía. Y terminó siendo, dice Bustamante, una adicta a la instrucción. En fin, incluso dice que pues ella sale al balcón de su casa, es algo que también se comenta mucho de Leona Vicario, a gritar vivan mis hermanos los insurgentes, algo que han retomado varias biografías de Leona Vicario y novelas, por supuesto. Entonces, bueno, esta es la visión de Carlos María de Bustamante y como vemos, pues la construcción, la configuración heroica
de Leona Vicario, pues fue también una tarea importante que desempeñó la prensa, a pesar de todos estos claroscuros, de todos estos bemoles que también implicaron las polémicas en las que se involucró Leona Vicario, pero que finalmente pues tienen un mayor peso esta construcción monumental de la heroína, que me parece aquí la prensa tuvo un lugar importantísimo y fundamental. Bueno, pues hasta aquí mi conversación con ustedes. Pues estaré atento a sus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Edwin, por este recorrido tan delicioso, tan pulcro, además tan erudito, ¿no? Porque nos das todo un contexto histórico y la construcción de un personaje que dejas un poco al imaginario también, ¿no? Que tanto fue mito, ¿no? Que tanto esta idealización de la posición de Antígona. Yo te preguntaría, empezaría preguntándote por ahí, ¿qué piensas tú de esta construcción de Leona como Antígona? ¿Qué tanto era real o no? ¿Cuál es tu intuición? Pues yo pienso que a mí me sorprende que de forma tan temprana, de hecho, el primero que utiliza el calificativo de heroína, pues es su suegro. Bueno, ¿qué puede decir él, no? Y más cuando estaba defendiendo a su hijo, ¿no? Es muy interesante, pero el asociarla ya con una imagen heroica, a mí me parece que tiene que ver también con el mundo mental, con la mentalidad de los hombres ilustrados de esa época, que tenían bastante claro, incluida ella, por supuesto que fue lectora de los clásicos, pues esta mentalidad del heroísmo, ¿no? Ahora, no hay que perder de vista, pues que ella pues era una joven perteneciente a la élite. De hecho, se ha discutido, bueno, ¿qué perdía León? Es decir, ¿por qué ella se involucró? Si de hecho su familia pues no estaba siendo afectada tan directamente por las medidas del gobierno español, ¿no? Pero pues incluso su primo Manuel, ¿no? El hijo de su tío, Fernández de San Salvador, pues se fue con Andrés Quintana Roo, ¿no? Entonces, siempre la realidad es mucho más compleja que el mito, ¿no? En realidad podemos ver a Leona vendiendo sus joyas, si vemos también tenía negocios, es decir, ella heredó también negocios que tenía su padre, ¿no? Que tenía su madre, y entonces era una mujer que justo era un personaje mucho más complejo, con más claroscuros, este asunto también de las haciendas que recibe, es decir, creo que hay un imaginario también a lo largo del siglo XIX que la quiere asociar, que la quiere erigir, que la quiere construir como heroína, ¿no? Y cuando me refiero a Antígona, ¿no? O a personajes trágicos, es precisamente la estructura narrativa que subyace a los textos, a las narraciones, a los relatos que se construyen de ella, ¿no? Que depuran, podríamos decir, su imagen, ¿no? Y solamente destacan toda esa cadena de acciones, ¿no? En que se enfrenta a la autoridad, en que encara, digamos, toda esta serie de dificultades, hace sacrificios. Ahorita no hablamos de otros detalles que sufre, por ejemplo, cuando tiene a su pequeña hija Genoveva en una cueva en medio de las campañas insurgentes, ¿no? Cuando va a avisar a Andrés Quintana Roo, muy tempranamente, que fueron descubiertos cuando le interceptan el correo, y camina muchos kilómetros y está soleada y sus pies están destrozados, en fin, una serie de elementos narrativos, a mi parecer, de índole muy literario, que no solamente escogen los novelistas, sino también sus biógrafos para exaltar su figura. Bueno, estoy hablando de los actuales, de los del siglo XX, XXI, pero que a mi parecer, pues sí, lo vemos con el caso de Lizardi, que la asocia con una heroína de la antigüedad, ¿no? Que también León. Entonces me parece que esta mentalidad, ¿no? Acerca del heroísmo estaba bastante presente en la época, ¿no? Pero sí hay que distinguir un poco entre el personaje real, entre el personaje complejo con sus claroscuros y el mito que se construye, o la imagen o la representación que se construye sobre ella.
Claro, y más tú como especialista en esto de los linderos entre la literatura y la historia, ¿no? Porque a veces, pues, acercarnos a las fuentes, pues, es acercarnos también a esta construcción de mito, ¿no? De imaginarios que van ayudando pues, a tejer un poco, ¿no? Y que además me parece muy interesante cómo abordaste, digamos, estos dos aspectos, porque una de las cartas como que la retratan más a la persona, ¿no? No al mito, es lo que le contesta ¿cómo se llama la persona que hizo? Mariana Rodríguez A de Tejada. Mariana Rodríguez, ¿no? O sea, como que es un poco más humana y aún así se sostiene, ¿no? Y me parece muy interesante este otro contraste que ahorita me respondes y que lo abordaste en tu charla sobre no tenía necesidad, ¿no? O sea, de hacer todo lo que hizo, de estar involucrada, de sufrir penurias si no hubiera creído en una causa, ¿no? A pesar, esa otra pregunta que te quiero hacer es, ¿tú qué piensas sobre esto de las pasiones? De la tesis de Stein, ¿no? O sea, ¿qué tanto uno puede ser patriota a pesar de las pasiones? Esto es muy, muy interesante. Justo la clase del sábado pasado, porque estoy impartiendo un curso eh, por parte del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, eh, analizamos un poco algunas cartas de Leona Vicario. Y bueno, pues para los ojos de aquella época, para los ojos de Alamán y de no sé cuántos hombres más, la pasión era algo reprobable porque se veía como algo personal, no como algo que beneficiaba a la comunidad, no como algo para el bien público. Pero recordábamos que también actualmente la historia de las emociones está reivindicando, ¿no? Justo los sentimientos, ¿no? Justo las pasiones, ¿no? Como un elemento que cuenta también en la historia, ¿no? Entonces, quizá a los ojos de la historia actual o de la historia cultural del presente, pues el hecho de que ella involucrara también sus pasiones no estaba peleado de ninguna manera con sus ideales independentistas, ¿no? Es decir, a mí me parece que pues al contrario, le daba más validez y más fuerza, ¿no? Porque estaba, digamos, o sea, ¿qué tenía pues finalmente de malo que amara a Andrés Quintana Roo y que su pasión amorosa también la llevara a actuar? Pero recordemos que justo digamos, polémicas que tenían lugar en la época, iban muy a atacar directamente el honor por el aspecto de que si se buscaba el bien público o el bien privado y que si a ti te llevaban los motivos personales, igual que cuando alguien mostraba aspiraciones políticas, se decía que era un ambicioso, ¿no? Este, las motivaciones personales pues no tenían cabida porque ante la opinión pública, ante el llamado tribunal de la opinión pública, se quería mostrar una imagen impecable, ¿no? Es decir, que siempre se había actuado por altos fines, ¿no? Y que, pues, donde no tenían cabida los sentimientos. Pero a mí me parece, pues, que es algo que, por el contrario, ¿no? Visto desde el ángulo actual, en realidad, a muchos a quienes nos gusta leer las biografías o las novelas sobre Leona Vicario, pues justo la pasión es lo que le pone el interés más personal, el factor humano, algo que nos hace comprender de manera más completa y amplia al personaje histórico, ¿no? Totalmente de acuerdo. Voy a leer, tienes algunos saludos, creo que todavía no hay preguntas, pero voy a ir leyendo los saludos. Si se animan, pueden hacer preguntas. Angélica, buenas tardes, nos dice Angélica RP. Ana María Romero nos saluda, buenas tardes. Alejandra San Luis, saludos a todos y a todas. Miguel Benítez nos saluda también, buenas tardes. Fabiana Carmen Romero Rubio dice, buena tarde, un placer escuchar al maestro Edwin Alcántara. Gracias, Fabiana. Luz América Viveros, la doctora Luz América, dice, no solo aprendemos de Leona, sino del México alrededor de su devenir biográfico. Gracias a Edwin por compartirnos con erudición y belleza. Comparto la opinión de Luz América. Gladys Maldonado dice, grandioso. Fabiana dice, un panorama muy completo de la figura de Doña Leona. Gracias, maestro Edwin. Erika Espejo dice, siempre será un placer escuchar y tomar nota del maestro Edwin Alcántara, es verdad, se aprende mucho.
Y bueno, Calíope también nos saluda y recomienda a alguien más la charla. Angélica dice, buenas tardes, excelente conferencia y datos que no conocíamos. Es cierto. Yo quería que nos contaras un poquito más. Tú escribiste una semblanza para una de las campañas de acá del instituto sobre mujeres y retomabas una pequeña anécdota de cuando ella se presta, ¿no? Para ir un día de campo y transportar la imprenta. ¿Nos puedes contar un poquito de qué va esa historia? Sí, sí, es muy interesante porque forma parte, bueno, no sé, yo me atrevo a decir un poco de la leyenda, porque a veces las versiones son distintas. He comentado anteriormente que pues quizá una de las biografías más rigurosas y que no han sido del todo superadas, pues es la de Genaro García, ¿no? Que pues él tuvo acceso a muchos documentos. Él, por ejemplo, incluye en su biografía el interrogatorio que le hacen a Leona Vicario, ¿no? Y algunas de sus cartas, y tuvo acceso a algunos de sus, por ejemplo, los documentos notariales de sus bienes. Y sabía incluso que cuando compró todo el menaje de su casa, los espejos, los sillones, todo esto, entonces a mí me parece que pues estas biografías finalmente, aunque tienen distintas versiones, no hay una certeza. Una de ellas es esta historia que para ayudar a los insurgentes, ¿no? Esta imprenta que iban a enviar a las montañas de lo que hoy es el Estado de México, ¿no? Donde estaba el doctor José María Cos, pues uno de los notables intelectuales de la independencia, en un lugar estratégico desde el que se podía ver los enemigos si se aproximaban y poder huir, pero para poder enviar esta imprenta, pues se dice que fueron estos integrantes de los llamados Guadalupes, estos grupos de la Ciudad de México que estaban ya reuniéndose para apoyar el autonomismo en la Nueva España, se las ingeniaron para enviarle una imprenta, pero para eso pues inventaron un artilugio también novelesco a propósito de lo que estaba diciendo, pues que fingieron ir a un día de campo, ¿no? A San Ángel, y que incluso pues se fueron en sus carruajes y llevaban pues escondidos en huacales los elementos desarmados obviamente de la imprenta, ¿no? Incluso se decía que la tinta iba en odres, que los tipos estaban escondidos bajo las enaguas de las mujeres, ¿no? Y una de las cuales pues sería Leona Vicario. Hay otra versión donde dice que pues ella no participa en este día de campo en San Ángel, pero bueno, cuando iban rumbo hacia allá, los detienen los guardias de la garita de San Antonio y pues nada, les dicen que van nada más a un día de campo, que de hecho era el día de campo, era un recurso que usaban con frecuencia también Leona y sus compañeros para enviarse cartas, porque uno de sus seguidores pues tenía una hacienda en las afueras de la ciudad, entonces decían que iban un día de campo, llevaban bien escondidas entre sus prendas las cartas y de allí las enviaban a Sultepec, donde estaba Cos, ¿no? Entonces esta vertiente de Leona como periodista, como digámoslo así, como corresponsal también periodística, porque al final de cuentas, aunque no estaban firmados estos textos en la época, podemos suponer que mucha de la información proveniente de la Ciudad de México venía de Leona Vicario. Entonces, volviendo al asunto, pues sí, esta fue uno de los artilugios, ¿no? Que se utilizaron para hacer llegar los elementos de la imprenta que habría de publicar el Ilustrador Nacional, pues que fue un órgano fundamental también en la lucha independentista. Muchas gracias. Y sobre esta construcción, pienso ahora como desde una mirada, no sé si actual, pero a lo mejor como esto que ya habías comentado, como la posición feminista de Leona Vicario, era difícil que se reconociera, por más que se le acusó, que fue por las pasiones, que se involucró, que una figura, una mujer, tuviera esta presencia en un movimiento como lo fue la independencia. ¿Qué nos podrías decir de eso? Sí, esto es notable. Yo
aunque no soy especialista en estudios de género, pues tengo la sospecha de que las mujeres siempre han estado mucho más presentes en la vida y en la historia de México e influyeron mucho más de lo que nos podemos imaginar, ¿no? Y sí tenemos pues a una buena nómina de insurgentes, de mujeres insurgentes, de las cuales conocemos simplemente algunas de las más relevantes o las que registra la historia, pero en realidad hay muchas mujeres anónimas, por ejemplo, las que acompañaban a los insurgentes desde el levantamiento de Hidalgo. Muchos de esos hombres no solamente no iban puros hombres, iban mujeres que los acompañaban, que hacían funciones diversas, que los apoyaban, que hacían cocina, algunas incluso limpiaban armas, etcétera. Entonces hay una participación pues que yo considero importante a distintos niveles. También comentaba hace poco en mi clase que pues está este libro de Eric Van Jong, de La Otra Rebelión, donde pues también se interroga, bueno, está hecho a partir de los interrogatorios que hacen a las personas que se involucraron, a las personas, digamos, de los estratos sociales bajos que se involucraron en el movimiento independiente y donde también hay declaraciones de mujeres. Y entonces, bueno, tenemos estas participaciones femeninas como la de Josefa Ortiz de Domínguez, como la de Gertrudis Bocanegra, ¿no? Que también son como los casos más representativos. Y que a mí me parece que, bueno, a pesar de que estaban en un contexto muy masculino, ¿no? Realmente su participación era bastante sólida, fue bastante determinante. También entre los Guadalupes, que mencionaba hace un momento, había varias mujeres involucradas y yo creo que pues casos como el de Leona Vicario, ¿no? Que pertenecían finalmente a esta élite ilustrada, pues aportaron muchísimo al movimiento, ¿no? De Mariana Rodríguez del Toro, pues se decía que, bueno, cuando en estas reuniones que hacían se enteran de que pues Hidalgo había sido aprendido y los primeros caudillos derrotados, pues ella y todos se entristecen y se empiezan a deprimir. Ella dice, bueno, que no hay otros hombres igualmente valiosos para el movimiento independentista. Es decir, habla mucho de su carácter, de su fuerza, de cómo las mujeres son capaces también de azuzar, ¿no? A pesar de, digamos, de también, pues que sí, ciertamente es una participación limitada o circunscrita, un mundo finalmente masculino, sí hay que decirlo, pero que pues sus intervenciones también son decisivas, ¿no? Sí, además estos elementos que tú habías rescatado de cómo la describen, ¿no? Darle una posición desde una enunciación masculina como una mujer patriótica, ¿no? Valiente, ¿no? Esa parte pues era difícil, pero difícil en la época, pero que abre también esa posibilidad de que quede en la historia, ¿no? Con este lugar y que ella misma demuestra por su posición, sí, de la élite, una capacidad de respuesta, ¿no? De dar respuesta a todos esos cosas que estaban hablándose alrededor de su figura, ¿no? Entonces, voy a leer tres Claro. comentarios que tenemos por acá. La maestra Marta Álvarez dice, ha sido un recorrido interesantísimo sobre la vida de una mujer fascinante. Muchas felicidades. Gracias, Marta. Victoria Setune dice, gracias por compartir, excelente. Angélica un poco retoma la idea que estábamos platicando. Dice, justo considero que los comentarios que hizo el maestro Edwin acerca de la visión que se tenía de la mujer en esa época corresponde a una mirada de perspectiva de género, así como el considerar la presencia de las anónimas, ¿no? Es cierto, hay que poner un poco, y que lo hablabas tú en contexto, ¿no? En el contexto histórico, en esta idea de cómo era en esa época, ¿no? Pero tener un lugar en la enunciación como heroína, bueno, ya es un paso, ¿no? Más cerca de una emancipación femenina, creo yo, ¿no? Mucho más acercada a nuestra actualidad. Sí, por supuesto, y sí es muy significativo. Dentro de los roles femeninos, por ejemplo, se dice que Leona, bueno, no se dice, se sabe que María Leona Vicaria era también una mujer muy involucrada en las tareas, bueno, de beneficencia, ¿no?
Por ejemplo, si uno rastrea un poquito también su trayectoria ya después de la independencia, ella, por ejemplo, aportaba recursos a las casas de mujeres abandonadas, pobres, etcétera. Es algo que también muy significativo, a los asilos, a los orfanatos, por ejemplo, también aportó recursos a la construcción de un barco cuando tiene lugar esta intervención francesa, la primera, la de 1838. Varias mujeres pues hicieron una asociación para integrar recursos y construir un navío que hiciera frente a esta intervención. Entonces ella estaba también participando en este tipo, son cosas que conocemos poco, ¿no? Se dice que pues bueno, ella tras la independencia se recogió un poco a la vida privada, ¿no? Que no participó tanto. Yo creo que esto es algo que, bueno, quizá los biógrafos expertos podrían desentrañar un poco más, pero a mi parecer no pues se ha estudiado suficiente. Justo estas polémicas que tuvo, se le criticó, no fue Alamán el único que criticó sus propiedades, ¿no? Despertó varios recelos y ella también tuvo que darles respuesta a través de remitidos, de comunicados, se tuvo que defender, o sea, de hecho decía, no, a mí no me hicieron rica con las propiedades que me asignaron, en realidad están poco valuadas y le acusaban, por ejemplo, que esta hacienda, pues, recibía, como era pulquera, pues producía mucho, etcétera, y ella decía que en realidad pues sus ganancias, sus réditos eran muy bajos, ¿no? Entonces ella se defendía muy bien. Sería muy interesante rastrear, por ejemplo, su actividad periodística dentro del propio federalista mexicano, ¿no? Dado que ella, pues, fue una pieza clave también junto con Quintana Roo yo no dudo de que ella también escribía textos también. No se firmaban en la época más que las réplicas, ¿no? Más que estos comunicados. Entonces, por eso tenemos nada más algunos textos firmados por Leona Vicario, de los que pues se está defendiendo de estas polémicas. De manera que yo vería allí como mucho terreno todavía para desentrañar sobre ella, sobre su actividad periodística, ¿no? Y que por lo tanto pues nos arrojaría señales muy interesantes sobre la participación femenina en el periodismo durante esta primera mitad del siglo XIX. Totalmente de acuerdo contigo. Y hablando un poco de las cartas, de esto que has rastreado, ¿dónde podemos leer esas cartas? ¿Están publicadas? ¿Hay ya una recopilación de eso en las biografías que has citado? ¿O cuáles son las fuentes que podemos consultar a quien le interesaría consultar esos documentos? Sí, pues antes que nada, o sea, quizá la fuente más completa, a mi parecer, todavía sigue siendo Leona Vicario, heroína insurgente de Genaro García. Fíjense que esa versión digitalizada, esa obra digitalizada se encuentra disponible en línea, ¿no? La publicó recientemente el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Uh-huh. Ese es un texto pues muy, muy importante, ¿no? También recientemente apareció un libro, como citaba yo a la doctora Ann Staples, que es una investigadora, profesora del Colegio de México, que se titula ¿Dónde estás? ¿Qué haces, Leona Vicario? Ella aporta datos muy frescos. Una primera versión de esta biografía la había editado, me parece que en los años 70, pero hizo justo a propósito del año de Leona Vicario una nueva versión donde incorpora nuevos datos, nuevos elementos. Aquí están pues varias de sus cartas, ¿no? Varias de sus cartas allí también glosadas. También hay un libro pues poco conocido de Héctor R. Olea, que se titula Leona Vicario y la Ciudad de México, que al final tiene un pequeño apéndice con las cartas, con algunas de las cartas de Leona Vicario, entre ellas la de Lucas Alamán, también algunas de las cartas que contesta ella, por ejemplo, al Congreso de Coahuila, ¿no? Cuando deciden añadir el nombre de Leona Vicario a la ciudad de Saltillo.
En fin, pues esa sería como una fuente y hay que decir pues que bueno, todos estos libros los tenemos en la Biblioteca Nacional de México, que es nuestra fuente, digamos, riquísima, ¿no? Bibliográfica para consultar. En realidad, pues la bibliografía de Leona Vicario también es vasta, ¿no? Pero yo recomendaría por lo pronto, digamos, estos para, digamos, adentrarse un poco en la correspondencia. Muchas gracias. Y sobre el Federalista, por ejemplo, es un periódico que está en la hemeroteca, está completo. ¿Tú lo has consultado por acá? Sí, 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 por supuesto. El Federalista se encuentra, pero en la colección La Fragua. Nos faltaría digitalizarlo, no lo tenemos digitalizado, pero sí sería excelente, ¿no? Eh, porque sí se encuentra, como sabrán, pues quienes nos están viendo en la Hemeroteca Nacional, tenemos un fondo reservado, ¿no? Especial, pero tenemos otra colección que se encuentra en la parte de biblioteca, del fondo reservado de biblioteca, donde se encuentra el Federalista mexicano, ¿no? Así que valdría mucho, mucho la pena también, pues difundir más. Claro, Eh, y digitalizarlo, como Ujú, dices, como tarea exactamente. pendiente, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Y Edwin, ¿has publicado algo sobre este tema o sobre otros donde podemos leerte? Sobre Leona Vicario, pues bueno, básicamente hay un texto mío en el boletín de la Biblioteca Nacional de México, eh, hace 2 años, si no me recuerdo, si quieres luego doy pero lo pueden buscar, también lo pueden googlear porque también así aparece, según he visto, ¿no? Por el autor, ¿no? Donde analizo un poco más, me enfoco a los aspectos necrológicos a los textos necrológicos sobre Leona Vicario, ¿no? Pero eso es fundamentalmente el texto que tú ya mencionaste también en este programa de las mujeres y el mundo librero, ¿no? Y bueno, eso es fundamentalmente lo que he publicado sobre Leona Vicario. También hay por ahí una entrevista de hace tiempo que se publicó en La Crónica, ¿no? Donde a propósito también del año de Leona Vicario, pues ofrezco algunos comentarios sobre ella. Pero bueno, eso es fundamentalmente lo que está publicado. Muchas gracias, Edwin. Lo vamos a poner en la descripción del video, nada más que acabemos la transmisión para que tengan esos textos a la mano. Claro que sí. Ah, justo. Edwin, ¿y quieres agregar algún comentario para despedir el programa? No, bueno, pues primero muchísimas gracias a quienes nos acompañan, a Angélica, Ana, Miguel, América, muchas gracias por todos sus comentarios. De verdad, les agradezco mucho su presencia y su escucha paciente. Pues sobre todo invitarlos a que nos adentremos en los acervos de la Biblioteca y la Hemeroteca Nacional y que nos acerquemos, digamos, con un espíritu de exploración también, porque hace tanta falta, digamos, rescatar textos. Creo que alguna de las experiencias más ricas que he tenido es que en la prensa uno se puede encontrar cosas que no se imagina. Es decir, todos estos aspectos que, por ejemplo, este texto del padre de Quintana Roo, de Matías Quintana, pues es un hallazgo, de hecho es un periódico muy poco conocido, ¿no? Clamor. Hay un estudio que está publicado sobre este periódico, pero como es un periódico yucateco se conoce poco. De hecho, hay una versión manuscrita también de este periódico y que además es un testimonio muy interesante de la actividad de los independentistas yucatecos. Entonces, yo creo que también la prensa nos depara muchísimas sorpresas, ¿no? Y que, pues esto, sobre todo invitarlos a que le saquen todo el provecho y todo el jugo, a veces también como solo ejercicio de gusto, de entretenimiento, de disfrute. Tenemos la biblioteca digital, que también, perdón, la biblioteca y la hemeroteca digital, que también uno puede pasar horas allí, entretenidísimo, uno pone en el buscador de una Vicario y se encuentra una cantidad de cosas increíbles, no solamente de cómo se ha representado, yo me limité a la época en que ella vivió, pero
en el Porfiriato, en el siglo XX, pues se dijeron muchísimo, podría hacer un rastreo de todo lo que se ha dicho sobre ella y de cualquier otro personaje histórico, ¿no? Entonces, bueno, esta es como una invitación, ¿no? Para adentrarnos, por ejemplo, estas notas necrológicas que a veces son muy ricas, que aportan muchísimo también en términos de que generalmente en ellas se hacen semblanzas, recapitulaciones de su vida, ¿no? Ponderaciones de la acción de la actividad de esos personajes, de sus logros, de sus hazañas. También son riquísimas de quienes hablaron sobre ella, ¿no? Por ejemplo, esto de Carlos María de Bustamante, que también él tenía una pluma muy rica y muy interesante y muy colorida y muy impetuosa. Entonces, vaya, es riquísimo el panorama literario y periodístico y bibliográfico para pasearnos por muchos rincones de nuestra historia. Muchas gracias, Edwin. Pues sí, definitivamente tú nos abriste también un campo interesante porque mostraste algunas facetas que son, como lo comentabas, poco conocidas, pero además abres esta beta, ¿no? Para seguir investigando, que es un personaje que no está agotado, ¿no? A pesar de que ya vamos en el 181 de muerte, ¿verdad? Comentabas el lunes. Sí, Ajá, 181. sí, sí, Entonces, sí. bueno, casi 200 años y hay mucho más que decir sobre un personaje así. Así que muchas gracias por abrir esta puerta. Fue muy interesante escucharte. También agradecemos mucho al público y, como siempre, a los que siguen estas transmisiones y que enriquecen el diálogo con sus comentarios, con sus preguntas. Como siempre, les invitamos a consultar la oferta en nuestro sitio web www.bnm.unam.mx y a seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. Y antes de despedirme, quiero invitarlos la siguiente semana. Cedemos el espacio de ratones para el programa Nuevas Publicaciones del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, Biblioteca y Hemeroteca Nacionales, que da a conocer novedades editoriales que se han publicado por el instituto. El próximo jueves toca el turno a la presentación del libro Perspectivas Disciplinarias y Metodológicas en el Estudio de Revistas Científicas del siglo XX, coordinado por Dalia Valdés, Rodrigo Antonio Vega y María Elena Ramírez. Participarán 2 de las coordinadoras de la obra, así que los esperamos el próximo jueves en este mismo espacio. Edwin, pues muchas gracias por tu participación acá. Gracias, Gisela, ha sido un placer y gracias al instituto y a todos los que nos acompañaron. Gracias y pues muchas gracias al público. Nos vemos hasta la próxima.